Entonces, cualquier triángulo, ¿verdad? Tiene tres ángulos y también tiene tres lados, sin importar. Por eso, de hecho, por eso se llama triángulo, de tres, ¿verdad? Entonces, el triángulo, por supuesto, siempre va a tener tres lados, ¿verdad, chicos? Y también va a tener tres ángulos. Eh, la forma de los ángulos va a determinar el tipo de triángulo que va a ser. En este caso, el triángulo rectángulo, ¿verdad? Me identifica que uno de los tres tiene que tener 90 grados, ¿sí? Si uno de los tres ángulos es de 90 grados, pues es un triángulo rectángulo, ¿verdad? A veces se dificulta un poquito entender cómo hallo yo lo de, ¿cómo se llama eso? Lo de que es un triángulo rectángulo, pero para poder determinar que es un triángulo rectángulo, pues en mi caso yo utilizo un método poco ortodoxo, ¿verdad? Un método que tal vez otros no usarán o tal vez ni siquiera lo vayan a encontrar en un libro, pero sí tiene base matemática, ¿verdad? Porque cuando ustedes dibujan un sistema de coordenadas cartesianas, cuando dibujan, ¿se acuerdan? Esto lo tuvieron que haber visto en básico, ¿verdad, chicos? O hasta en primaria. Un sistema de coordenadas cartesianas donde yo pueda poner un punto, pues ahí siempre en las orillas se forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Dos líneas perpendiculares totalmente, una totalmente vertical y una totalmente horizontal, pues forman un ángulo de 90 grados. Entonces, cuando yo tengo un triángulo, imaginémonos este, por supuesto yo estoy dibujando a mano alzada, ¿verdad, chicos? Aquí es un poquito más difícil, pero pongamos este triángulo, y si yo en sus tres puntas hago este sistema de coordenadas cartesianas, miren, si yo hago esto acá y esto acá, me doy cuenta que una de las líneas sí coincide, pero esta vertical no, miren. Entonces, eso quiere decir que aquí exactamente no hay un ángulo de 90 grados, ¿no? No, no lo hay. Si yo hago esto mismo, pero en la otra punta, miren, coincide solo una de las líneas otra vez, coincide ahora la vertical, pero la horizontal no coincide, miren. Entonces aquí tampoco no hay un ángulo de 90 grados. Pero si yo hago eso en esta punta, miren, coincide la vertical y coincide la horizontal, miren. La línea de acá coincide y la línea de acá coincide. Entonces acá se forma un ángulo de 90 grados. Eso significa que este triángulo es un triángulo rectángulo. Ok, esto les puede servir a ustedes para identificar si es un triángulo rectángulo o no, simple y sencillamente. O sea, no estoy haciendo nada más que identificando si el triángulo es un triángulo rectángulo o no. Miren, por ejemplo, hagamos otro triángulo. Si yo les dibujara un triángulo de esta manera, miren, este es un triángulo, ¿va? Pero, a ver, hagámosle el sistema de coordenadas cartesianas en sus tres puntos. Miren, este no coincide y este tampoco. Acá, este no coincide y este sí. Acá en esta punta, este no coincide y este sí. Miren, este triángulo no es rectángulo. ¿Por qué? Porque en ninguno de sus lados se va a formar 90 grados. Por supuesto, en muchos libros, en muchas ocasiones, pues ya está identificado el ángulo ahí de una vez. Entonces, pues yo no tendría que identificar. Pero si en algún momento ustedes encuentran que no les dicen si es un triángulo rectángulo o no, pues ustedes ahora ya saben cómo identificar un triángulo rectángulo, ¿ok? Esto es lo que vieron ustedes con el profe, ¿verdad? Un triángulo rectángulo. Probablemente, ¿cómo se llama esto? Probablemente él, pues, lo explicó de otra manera, pero los conceptos son exactamente los mismos, ¿verdad, chicos? Ok. Aparte de ver este concepto, pues ustedes tuvieron que haber visto, ¿sí? El teorema de Pitágoras, ¿verdad? El teorema de Pitágoras, ¿verdad, chicos? Yo en mi triángulo rectángulo, pues en este caso ya vimos que este forma un ángulo de 90 grados, ya vimos cómo identificarlo, ¿verdad? En este triángulo, pues mis tres lados, los tres lados que hablábamos, ¿verdad, chicos? Aparte de los otros, de los tres ángulos, los tres lados que hablamos tienen un nombre, ¿verdad? Tienen un nombre. Ahora bien, normalmente, normalmente a este ángulo que está de este lado, ¿sí? Se le va a llamar alfa, ¿sí? Y a este ángulo de acá se le va a llamar beta, ¿sí? ¿Cómo se le llame a los ángulos? Pues no tiene importancia, pero matemáticamente así es. Hay otros ángulos como sigma,
o como teta, así se llaman, ¿verdad? Por lo regular se usan estos cuatro, alfa, beta, sigma y teta, ¿verdad? Como solo necesito encontrar estos dos o como solo me hacen falta estos dos, pues estos dos no los uso en los triángulos rectángulos. Ahora bien, les decía, los lados de ese triángulo pues tenían nombre, ¿verdad chicos? Ya como les digo, aquí solamente estoy haciendo un pequeño repaso antes de entrar al tema de hoy. Yo normalmente me baso en este ángulo alfa, ¿sí? Para identificar, para identificar los lados de un triángulo rectángulo, ¿sí? Miren, pues, por ejemplo, el lado está opuesto. ¿Qué significa que está opuesto? O sea, que está enfrente. Si yo vengo y le dibujo, por ejemplo, una flecha a este ángulo, que está, este lado está enfrente de él, ¿verdad? El lado que está enfrente se le llama opuesto, ¿verdad? Cateto opuesto, ¿sí? El que esté debajo de él, o sea, el que está para abajo de él, se le llama cateto adyacente, ¿sí? Entonces se le llama cateto adyacente. Podemos poner así, adyacente, o le podemos poner solo AD, o cateto opuesto, o cateto adyacente. Los nombres relativamente no tienen importancia. Media vez yo identifique quién es el opuesto, el adyacente, y el lado que me sobra, pues se le va a llamar normalmente hipotenusa, ¿sí? Hipotenusa, ¿sí? Entonces, pues ustedes ya vieron esto, y ustedes vieron que en algún momento, teorema de Pitágoras, ya saben ustedes que la hipotenusa es el lado más largo que tiene el triángulo, ¿sí? Y ese se identifica por la fórmula de la hipotenusa, que va a ser igual a la raíz cuadrada, ¿verdad, chicos? De agarrar el cateto opuesto, elevarlo al cuadrado, y sumarle el cateto adyacente y elevarlo al cuadrado, ¿sí? Esa sería la fórmula de la hipotenusa. Aparte de eso, ¿va? El adyacente también está elevado al cuadrado, ¿ok? Y de esa fórmula, de esa teorema de Pitágoras, pues se desglosan dos fórmulas más, ¿verdad, chicos? Que también la tuvieron que haber visto. O sea, la del opuesto, que sería igual, ¿verdad? A la raíz cuadrada, ¿verdad? De la, perdón, vamos a ver, el opuesto sería la hipotenusa al cuadrado, ¿verdad, chicos? La hipotenusa al cuadrado, menos, elevando la hipotenusa al cuadrado, menos el adyacente, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Y ahí estaría la fórmula del opuesto. Ahora bien, si yo quisiera encontrar el adyacente, la misma historia, yo tengo otra fórmula, ¿verdad? Que se desglosa de esa misma fórmula que tengo ahí. La adyacente sería igual y yo tendría que sería la hipotenusa al cuadrado, ¿verdad? La hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto elevado al cuadrado, ¿ok? Me imagino que vieron un par de ejercicios con él, les daba a él dos lados y encontraban el tercero, podían encontrar la hipotenusa, podían encontrar el opuesto o podían encontrar el adyacente. Ahora bien, ahí con eso estamos cubiertos con lo que es el teorema de Pitágoras. Pero para resolver un triángulo completamente, no solo necesito el teorema de Pitágoras, sino necesito algo que se llama funciones trigonométricas, ¿sí? Que es lo que nos toca ver hoy, las funciones trigonométricas. Eh, por supuesto, cuando yo tengo un triángulo, a mí me tienen que, no, a mí no, yo tengo que encontrar cuánto vale cada uno de, perdonen, chicos, creo que por ahí hay un micrófono que se está repitiendo. Si pudieran poner en mute su micrófono sería excelente, ¿verdad? Para que no, para que no se repita ahí nada. ¿Ok? Entonces, perdón, voy a quitar mi compu porque está descargando. Ok, ahí estamos.
Entonces, ¿cómo se llama esto? Vamos a ver, vamos a seguir acá. Entonces, yo necesito encontrar los tres lados del triángulo, pero también necesito encontrar los otros dos ángulos que me hacen falta, porque yo ya sé que uno de ellos mide 90 grados. Ah, bueno, creo que se me fue por ahí un pequeño concepto que me imagino que también Jonathan les dijo, y es de que al sumar los tres ángulos, o sea, al sumar el ángulo de 90 grados, que ya está, que siempre va a estar, ¿va? Porque es un triángulo rectángulo, le sumo lo que salga el ángulo alfa y también lo que tenga el ángulo beta, al sumarse los tres, me va a medir 180 grados. Profe, ¿y eso es para solo para este triángulo? No, para todos los triángulos. Cualquier triángulo con sus tres ángulos, al sumarse los tres ángulos, siempre tiene que sumar 180 grados, ¿verdad? Ok, creo que con esto pues cubrí un poquito el repaso de lo que ustedes vieron la semana pasada. Y ahora pongan como título funciones trigonométricas, ¿verdad? Las funciones trigonométricas son 6, pero ahorita vamos a ver 3. La primera sería, estas son fórmulas, ¿verdad, chicos? Cópienlas, siempre pueden tener estas fórmulas eh, ahí listas para usarse, no hay problema. Me dice que el seno del ángulo va a ser igual, seno del ángulo alfa va a ser igual al lado opuesto, dividido la hipotenusa, ¿verdad? Ok, esa sería mi primera función trigonométrica, el seno del ángulo, ¿sí? Y ahí, vamos a ver. Chicos, me imagino que ustedes por ahí, ¿cómo se llama? Tienen una calculadora. Yo necesito ir a traer una calculadora. Bueno, si no saco la de aquí de la computadora, ¿verdad? Esa sería mi primera fórmula. De ahí tendríamos el coseno, ¿verdad, chicos? El coseno del ángulo, que sería mi siguiente función trigonométrica. Coseno de alfa va a ser igual, ¿verdad? Al lado adyacente, partido, dividido, la hipotenusa, ¿sí? Dividido la hipotenusa, ¿ok? Y por último, por el momento, tendríamos la función trigonométrica del tangente, ¿verdad? La tangente del ángulo, la tangente de alfa va a ser igual, ¿sí? Al lado opuesto, partido el lado adyacente, ¿ok? Ahí estamos. Ok, chicos, esas tres fórmulas, por favor, copiadas, listas para usarse, al igual que las tres del teorema de Pitágoras, porque todas nos van a servir para poder encontrar los tres lados y para poder encontrar los ángulos que me hagan falta. ¿Estamos? Me dicen ustedes cuando ya hayan copiado esas fórmulas, ¿ya las copiaron? ¿Ya copiaron, chicos? Aún no, profe. Ok, perdón. Hoy les compartí otra cosa, disculpen. Ahorita vamos a ver. Vamos a compartirles la pizarra. Ahí estamos. Ah, profe, eh, última. ¿Cómo? ¿Qué dice último? Tangente
TAN, tangente del ángulo va a ser igual, tangente del ángulo va a ser igual al opuesto partido del adyacente. Gracias, profe. Ok. Solo voy a ir a traer una calculadora para, que creo que la de aquí. ¿Listo? Ok, ya tienen copiadas sus fórmulas, ¿verdad? Bueno, entonces, en total tenemos ahí 6 fórmulas, ¿verdad? Por el momento, las 3 de teorema de Pitágoras y las 3 de funciones trigonométricas, ¿verdad, chicos? Entonces, vamos a venir, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿verdad? Vamos a colocar ahí un pequeño triángulo, el que hemos visto, y después le cambiamos de forma. Pues aquí ya sabemos, ¿verdad? Que se forma un ángulo de 90 grados, pero ya saben ustedes cómo irlos identificando, ¿verdad? Y, por ejemplo, podríamos empezar con tener dos de los lados. Imaginémonos nosotros que este fuera de 9 y este fuera, no sé, de 4, ¿verdad? Y entonces me dicen a mí, mire, necesito encontrar los lados que hagan falta y necesito encontrar los ángulos que hagan falta. Entonces me hace falta uno de los 3 lados y me hace falta los otros 2 ángulos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo operarlo? ¿Cómo debo yo operarlo? Muy sencillo. Para encontrar el tercer lado, pues debería de utilizar Pitágoras y para encontrar los otros ángulos debería de utilizar las funciones trigonométricas. De todos modos, si en dado caso, imagínense alguien dijera, yo voy a utilizar funciones trigonométricas ¿cómo se llama esto? Para encontrar el lado y hacerlo al revés, pues funciona de todos modos, ¿verdad? O sea, como lo hagan, media vez estén usando cualquiera de las dos cosas, teorema de Pitágoras o funciones trigonométricas, va a funcionar. Ok, yo identifico entonces que este ángulo de acá, pues va a ser alfa, y este ángulo de acá, pues va a ser beta. Al tener esto así, ¿sí? Y yo darme cuenta que este es alfa, el que está enfrente, que es el 4, a ese le voy a llamar cateto opuesto, ¿sí? Al que esté debajo de él, le voy a llamar cateto adyacente, eso ya lo vimos, ¿verdad? Y al que haga falta, al lado más grande, pues le voy a llamar hipotenusa. Ok, qué lados del triángulo tengo ya? Muy sencillo. Tengo el opuesto, tengo la hipotenusa y me hace falta el adyacente. Eso quiere decir que para poder encontrar el adyacente, pues yo voy a utilizar la fórmula del adyacente. Vamos a la fórmula del adyacente, ¿verdad, chicos? Y este sería igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, ¿verdad, chicos? De la hipotenusa elevada al cuadrado, ¿verdad? Hipotenusa elevado al cuadrado, menos el opuesto elevado al cuadrado, ¿ok? Y lo único que yo tengo que hacer, pues, es sustituir los valores aquí. Yo ya tendría que el adyacente, ¿verdad, chicos? Va a ser igual, entonces,
a la raíz cuadrada de la hipotenusa elevado al cuadrado. ¿Cuánto es la hipotenusa? Es 9, ya sean centímetros, metros, lo que sea, pero es 9, ¿verdad? Entonces, entonces yo tendría el 9 elevado al cuadrado, ¿verdad? Menos, agarro el opuesto y también lo elevo al cuadrado. ¿Cuánto sería el opuesto? Sería 4 elevado al cuadrado. Y yo comienzo a operar, ¿verdad? Ya tengo ahí mis valores, pues es más fácil operarlos, ¿ok? Entonces yo vengo y digo que el adyacente va a ser igual a la raíz cuadrada de lo que salga esta resta, ¿ok? Elevar 9 al cuadrado es como decir 9 por 9. 9 por 9 serían 81. 81 menos y elevar 4 al cuadrado es como decir 4 por 4. 4 por 4 serían 16. Entonces, el adyacente, pues cada vez se me está haciendo más fácil poderlo encontrar. El adyacente va a ser igual y voy a restarle a 81, 16. ¿Cuánto me saldría 81 menos 16? Me saldría 65. Entonces, el adyacente sería la raíz cuadrada de 65. Y si nosotros le sacamos raíz cuadrada a 65, ¿cuánto queda, chicos? ¿Tienen ahí calculadora a la mano? 8.06. 8.06. 8.06. Ok, voy a corroborar. Vamos a ver. Raíz cuadrada de 65. Vamos a ver. Raíz cuadrada. Ya no sé usar la calculadora, ¿pueden creer ustedes? Cabal, 8.06. ¿Ok? Entonces mi adyacente sería de 8.06. Ok. eh, entonces, entonces yo con esto, eh, ¿cómo se llama? Ya puedo yo encontrar los ángulos, ¿sí? Los ángulos que tiene mi, ¿cómo se llama esto? Mi triángulo, ¿ok? ¿Cómo? Utilizando las funciones eh, trigonométricas, ¿verdad? ¿Cuál de las tres funciones trigonométricas debo de utilizar? Es muy sencillo. Miren, pues, ya encontramos los tres datos, ¿verdad? Ya encontramos el adyacente. Sin embargo, me gustaría que empezáramos usando los datos que nos dieron originalmente, que sería el opuesto y sería la hipotenusa. Entonces yo voy a ver de mis tres fórmulas, ¿sí? Del seno, del coseno y de la tangente, ¿cuál de las tres funciones trigonométricas utiliza el opuesto y la hipotenusa? Vayan a ver la fórmula. ¿El seno, el coseno o el tangente? ¿Quién de las tres fórmulas utiliza el opuesto y utiliza la hipotenusa? Es la primera, profe. La del seno, ¿verdad? Sí, seno igual Exactamente. a... Exactamente. Entonces, de esa forma identifico yo qué fórmula voy a utilizar, ¿sí? Si yo hubiera querido, pues, agarrar el adyacente que encontramos, también lo hubiera podido hacer. O sea, yo hubiera podido venir y decir, voy a utilizar el opuesto y voy a utilizar el adyacente. ¿Y quién agarra el opuesto y el adyacente? Ah, la tangente. Entonces utilizo la tangente. Ah, pero no, yo mejor voy a utilizar la hipotenusa y el adyacente. Ah, entonces yo utilizo el coseno. Profe, ¿y qué va a pasar si cada uno de nosotros utiliza fórmulas diferentes? Pues muy sencillo, van a llegar a la misma respuesta. Entonces no se preocupen cuál de los tres datos agarren, cuál de dos de los tres datos agarren. Media vez ustedes lo utilicen bien, van a llegar a la misma respuesta. Solo tienen que ver bien qué fórmula están usando, ¿ok? Entonces, entonces, yo utilizo el seno, que sería la fórmula del seno del ángulo, o sea, de alfa, va a ser igual al opuesto, ¿verdad? Partido la hipotenusa, que era de lo que hablábamos, que agarramos los dos originales y pues esta es la fórmula, esta es la función que a mí me toma para poder resolver el triángulo, ¿ok? Entonces, yo sustituyo que el seno del ángulo, ¿verdad? Seno del ángulo va a ser igual, ¿sí? Al opuesto, que valdría 4,
dividido la hipotenusa, que valdría 9, ¿sí? Ahora bien, el problema es que yo no necesito encontrar el seno del ángulo, sino necesito encontrar solo el ángulo. Entonces, este seno que está acá, de este lado, lo tengo que pasar al otro lado, pero lo tengo que pasar de manera inversa, ¿sí? Lo tengo que pasar de manera inversa. Recordemos, si está de un lado, voy a pasar del otro de manera inversa. Recordemos cuando estamos haciendo operaciones matemáticas. Si de un lado está sumando, del otro lado tiene que pasar a restar. Si de un lado está multiplicando, del otro lado tiene que pasar a dividir, ¿verdad? División. Si de un lado está dividiendo, ¿verdad? De un lado está dividiendo, del otro lado pasa a multiplicar, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero en el caso de los senos, cosenos, tangentes, si de un lado es seno, ¿sí? Va a pasar del otro lado como seno inverso. Profe, ¿y qué es eso? Ahí van a ver ustedes que en la calculadora existe eso. O sea, seno a la menos 1. O sea, seno inverso. Si fuera el coseno, ¿verdad? Y lo voy a pasar del otro lado, va a pasar como coseno inverso. O sea, coseno a la menos 1. Y si fuera el tangente, pues fácil, la misma historia. Si es tangente, va a pasar del otro lado como tangente a la menos 1. ¿Sí? Ok. Entonces, si yo dejo solo este ángulo y paso, y paso el seno del otro lado, tendríamos aquí, sería igual a sacar el seno, el ángulo sería igual a sacar el seno inverso, ¿sí? De 4 dividido 9. Pues si ustedes quieren, de una vez hacen el 4 dividido 9. ¿Cuánto me sale 4 dividido 9, chicos? Entonces sería el seno inverso. ¿Cuánto sale 4 dividido 9? Como 0 punto y algo. Sale 0.44. ¿Sale? 0.44. Entonces, para encontrar el ángulo, tengo que sacar el seno inverso de 0.44 y pongámosle un tercero, 4. ¿Estamos? Ok. Esta sería mi respuesta. No la he sacado. Voy a dejarles de compartir solo para que vean ustedes dónde lo pueden encontrar en la, ¿cómo se llama esto? ¿Dónde lo pueden encontrar en la calculadora? Voy a poner más grande mi pantalla para que ustedes vean. Voy a ponerme yo ahí, ¿verdad? Aquí estamos. Aquí está la calculadora. Miren. Entonces, ustedes desen en cuenta que donde dice seno, aquí está, seno, coseno y tangente. Arribita de ellos hay unas pequeñas letras. Yo sé que no la alcanzan a ver aquí en mi cámara, ¿sí? Pero ahí están las letras arribita, en su calculadora, sí está. Y arribita de esas letras dice seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. Entonces, ahí están el coseno inverso, el seno inverso y la tangente inversa. ¿Cómo se hace para sacarlo? Muy sencillo. Miren, por acá hay una tecla que dice Shift, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes apachan Shift y le dan al seno, por ejemplo, miren, les dice ahí seno a la menos 1. Si no apacho el Shift, sino solo apacho el seno, ¿eh? Les aparece solo el seno, ¿verdad? De la misma manera, si apacho el coseno, solo aparece coseno. Pero si yo vengo y apago primero Shift y después coseno, pues ya me sale coseno a la menos 1. Entonces esa es la forma de utilizarlo. Entonces yo vengo, nada más apacho Shift, le pongo seno porque es la función que estoy utilizando y le saco el seno a ¿cuánto era? 0.444. Y en esta ocasión me tira el resultado de 26.36. Miren, 26.36. Entonces, ya teniendo ese resultado, pues yo ya puedo venir, ¿verdad, chicos? Voy a volver a cerrar mi cámara. Ya tengo el resultado de que este ángulo que está aquí, este ángulo alfa, ¿sí? Este ángulo alfa
Este ángulo alfa va a ser igual, ¿sí? A 26.36 grados, ¿verdad? Ya tengo dos ángulos, ya tengo dos de los ángulos. Uno mide 90 y el otro mide 26.36 grados. ¿Qué me hace falta encontrar? Pues solo el otro ángulo, ¿verdad? El ángulo beta. Ok, para encontrar el ángulo beta, pues hay algo muy sencillo, ¿verdad, chicos? Voy a borrar esta parte de acá, que solo utilicé para ponerles esto, que no lo estoy utilizando para nada, solo fue para que vieran ustedes qué hacía, y ese pedacito voy a utilizar para encontrar el ángulo de acá. Profe, ¿puedo utilizar otra vez una función trigonométrica para encontrar el ángulo? Sí, pero creo yo que esta forma es la más fácil. Recordemos, ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos que pasaba con los tres ángulos? Que al sumarse me daban 180 grados. Entonces, yo al sumar los 90 grados, ¿sí? Al sumar los 26.36 grados, 26.36 grados, y al sumar beta, que todavía no conozco, ¿verdad, chicos? Beta, ese es el que me hace falta, pues esos tres sumados me van a dar 180 grados. Ok, y aquí viene el despeje que me va a ayudar para que esto salga facilísimo. Ok, ¿qué necesito yo encontrar? Necesito encontrar beta. Entonces voy a despejar estos dos. Estos dos los voy a pasar para el otro lado donde está 180. ¿Qué está haciendo 90 y 26.36 de este lado? Están sumando. Eso quiere decir que del otro lado van a pasar a restar. Entonces, si yo despejo beta, beta va a ser igual a 180 grados, ¿sí? 180 grados que está del otro lado y pasa a restar 90 grados y pasa a restar 26.36. Ok, ¿cuánto me quedaría restarle a 180, 90 y 26.36, chicos? Ahí tienen ustedes calculadora. ¿Cuánto saldría? ¿Cuánto ¿Qué sale? dijo? Disculpe, profe. ¿Cuánto sale restarle 180, 90 y 26.36? Sesenta y tres punto 64. Ok, perfecto. 63.64 grados. Miren, y con esto tengo resuelto el problema, el triángulo, utilizando Pitágoras y utilizando funciones trigonométricas. Miren, me sé ya los tres lados, el opuesto mide 4, la hipotenusa mide 9, el adyacente mide 8.06, este ángulo es de 90, alfa mide 26.36 y beta mide 63.64. Tengo los tres lados y tengo los tres ángulos. Y con esto finalizo el ejercicio. Miren, utilizando teorema de Pitágoras y utilizando las funciones trigonométricas. ¿Ok? Ahí estamos, chicos, con nuestro ejemplo. ¿Alguien tiene alguna duda? Chicos, solo les recuerdo algo. Si la sesión se cierra, nos volvemos a conectar porque todavía tenemos como 15 minutos todavía de clase. ¿Estamos? ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda, chicos? Disculpe, profe. Dígame. Esto, ¿por qué 26 ay, No le entendí, perdón. o sea, el ángulo de 26.36, o sea, a mí en la calculadora me salió 26.35. Ok, seno inverso de 0.444. ¿Ok?
le sale 26.359, ¿verdad? Y otros números más. Ah, Entonces, el 9 aproxima al 5. ujú. El 9 aproxima al 5. O sea, acuérdese que en matemática a mí me enseñaron aproximaciones. Entonces yo tengo 26.35, tengo 9 después y tengo 3 y 7. 9, 3 y 7, pero yo normalmente solo uso dos decimales, ¿sí? Entonces solo agarro estos dos, ¿sí? Pero este 9 aproxima al 5 para 6. Si este 9 en vez de ser 9 hubiera sido, por ejemplo, 4, no lo aproxima, hubiera quedado 26.35. Recordemos que se aproxima el siguiente número cuando ya tengo de 5 en adelante, o sea, cuando ya tengo 5, 6, 7, 8 o 9 en el siguiente dato. ¿Estamos? Sí, estamos. Gracias. Ok, no te da pena, es normal eso. Lo que pasa es que bien hubiéramos podido utilizar 26.359, pero yo normalmente solo utilizo dos decimales. ¿Ok? Bueno, se va a cortar, chicos. Entonces se corta y nos volvemos a conectar y hacemos un ejercicio más. ¿Estamos? Ok, nos volvemos a conectar. Mismo enlace, ¿verdad, chicos? Porfa. Mismo enlace.